A mediados del siglo XVI, tripulaciones piratas formaron sus guardias en la laguna de Términos, hoy conocida como Ciudad del Carmen, desde donde recorrían las costas en busca de presas. Ya hemos dicho que la postura del gobierno británico y de otros gobiernos europeos frente al descubrimiento de América y las conquistas españolas es: vamos a poner nada más algunos puntos para tener a nuestra guardia y a nuestros barcos, y cuando estén pasando los barcos cargados de oro de los españoles, se los robamos y chancho. Ya luego usaron fórmulas más sofisticadas, hasta que luego se volvieron socios de los criollos, grandes familias que luego figurarían en la Casa Divina, en la era de oro de Nequén, pues tienen origen en sociedades con los piratas, desde luego, ¿no? Los primeros que llegaron a Campeche fueron dos barcos franceses, fíjese usted, franceses, entre 1559 y 1560. Se apoderaron del recién fundado puerto y los saquearon. Sorprendido por el temporal, uno de los barcos tuvo que regresar para entregarse. El otro, sin embargo, llegó poco después y repitió el saqueo. Aquí está. El 17 de agosto de 1561, un grupo de piratas penetró en el pueblo robando lo que encontró de valor, pero la población, repuesta de las sorpresas, logró no solo repelerlos, sino matar y capturar a varios y recuperar íntegramente el botín. Diego Quijada y Luis de Céspedes, durante sus gobiernos de la provincia de Yucatán, de aquesta provincia, mandaron formar compañías para la defensa de las costas. Desde entonces los habitantes de Yucatán y en particular los puertos de Campeche vivirían con la constante preocupación de un asalto sorpresivo que pondría en peligro su vida y su hacienda. Tal fue el caso en 1567 o principios de 1568, cuando surcó frente a las costas de Yucatán la flota del memorable John Hawkins, en la que, desconocido todavía, venía el famosísimo Francis Drake. Imagínense usted a quién estamos vinculados. Bueno, aparte de los Lafitte, desde luego. Aunque no se detuvieron, apresaron cerca del puerto un pequeño barco español cuyos tripulantes llevaron a Veracruz. Dedicados al pillaje, fueron sorprendidos por la flota en que llegaba el virrey Enríquez a México. Hawkins logró escapar con unos cuantos ingleses y se dirigió a Tampico, donde abandonó a parte de sus compañeros. Solo Drake logró salvar su barco y llegar a Inglaterra, donde su fama empezó a crecer y lo hicieron noble, me parece, Sir Francis Drake. Poco después, en 1571, otro grupo de piratas franceses que recorrió las costas desde Venezuela, apreciando pequeñas naves, llegó al puerto de Sisal. Sisal fue un puerto de piratas, entre otras maravillas, porque Sisal quiere decir donde ocurre lo imposible. Y eso se debe a que en el agua de mar hay ojos de agua dulce. Entonces, en el agua salada salía ojos de agua dulce, ¿no? Pero fue un puerto pirático. No encontrando nada que robar, siguió su camino hasta Junucmá, donde saqueó la iglesia de Junucmá. Perseguidos, los asaltantes alcanzaron Cozumel, donde el capitán Diego del Castillo mató a varios y capturó a otros. Traídos a Mérida, 4 de ellos fueron colgados y otros 6 entregados a las galeras del rey. En 1586, la noticia de la toma de Santo Domingo por los ingleses sembró de nuevo la alarma en Yucatán y se volvieron a formar las compañías y a reforzar
las vigías a lo largo de la costa. A finales del siglo XVI, en 1597, Campeche sufrió un último amago. William Parker se había presentado frente al puerto, pero pareció alejarse. Confiados, los habitantes se retiraron a sus casas, cuando a medianoche fueron despertados por el griterío de los piratas que, con la complicidad de uno de los vecinos, Juan Venturate, se había apoderado de la ciudad. Mientras recorrían las casas para apropiarse de lo que encontraban de valor, los campechanos se reorganizaban en el convento de San Francisco y contraatacaron. Repelidos los piratas, lograron abrirse paso hasta la playa y embarcarse, abandonando parte del botín. Siempre las prohibiciones han dado lugar a estos actos de violencia. No había libre comercio. Solo se podía comerciar las Indias con España. Y entonces estos pues venían a llevarse el oro. Sabida la noticia, en Mérida se alistó una nave artillada que, al mando de Alonso de Vargas Machuca, fíjese, Alonso de Vargas Machuca era posiblemente el apellido del papá biológico de Sor Juana Inés de la Cruz, que se dice Juana de Asbaje o Juana de Azuaje, y ese no es su nombre, porque era hija natural. Zarpó de Cauquel con rumbo a Campeche, donde otra nave había sido armada. Persiguiendo a los piratas, lograron capturar una de las naves, trayéndola de regreso a Campeche con tripulación y botín. Parker inútilmente se mantuvo 17 días frente a Campeche con la esperanza de recobrar lo robado. Por algunos años no se volvió a sufrir un asalto en la ciudad, pero los españoles no descuidaron por eso las defensas. La vigilancia se reforzó en las costas, se levantó por acuerdo de los ayuntamientos de Mérida, Campeche, Valladolid y Bacalar. Imagínense dónde iban a llegar hasta Valladolid. Una construcción anual, una contribución anual de 7,000 pesos sobre cacao, vino, aceite, naipes, ropa y otros insumos para sufragar los gastos. Es decir, si usted jugaba los naipes, pues tenía que pagar. Si usted compraba ropa, tenía que pagar. Para poder mantener a las tropas que le hacían frente a los piratas. Eso también me suena a un exceso ahí del SAT. Las medidas resultaron apropiadas cuando en 1632 varios barcos enemigos se acercaron al puerto y, ante el despliegue de las defensas, determinaron alejarse después de algunos días. Pero al año siguiente, a pesar de las medidas preventivas, sobrevino el primer gran desastre para la ciudad. El holandés Cornelius Jool, apodado ni más ni menos como el Pie de Palo, el famosísimo Pie de Palo, y su segundo, Diego el Mulato, arrollaron las defensas con grandes pérdidas de vida por ambas partes y saquearon casa por casa, llevándose hasta el palo de tinte amontonado en la playa. Al acercarse las tropas enviadas desde Mérida, esto ocurrió en Campeche, los asaltantes se alejaron con un importante botín. La noticia llegó a México y a la corte de España, dictando cédulas para equipar una armada de barlovento que cuidara las costas de Yucatán. Sin embargo, la resistencia de los encomenderos para el pago de las contribuciones necesarias para el propósito dilataron su realización, a la vez que redujeron su eficacia, a pesar de las amenazas de un nuevo amago de Jackson en 1644. No querían pagar eso los encomenderos porque ellos eran socios de ese saqueo. Recibían una lana por eso. Pero no solo grandes flotas como la de Pie de Palo, la de Jackson
y la de 7 urcas que atracaron frente a Sisal en 1636. Es curioso, Posiblemente estas cosas ocurrían en Sisal. Ahí llegó la emperatriz Carlota, de ahí se embarcaban los mayas, ahí iban los piratas, porque había mejor calado. Ahí estaba el muelle, antes de que se cambiara a Progreso. Yo creo que ahí había mejor calado y mayor facilidad, ¿no? En 1636 y 1640 amenazaban las costas grupos más pequeños, asaltando puertos menores, como el asalto de Jácome y de Herrera, que saquearon Tizantún en 1562, amenazando Izamal. Imagínense a dónde llegaban. Poco después, Diego el Mulato saqueó Bacalar, robándose los objetos sagrados de las iglesias y las pocas pertenencias de sus pobladores. En 1648, otro corsario llamado Abraham sacó Bacalar, de nuevo repitiendo el hecho poco después. Durante el gobierno del conde de Peñalba, se armó una fragata para vigilar la sonda de Campeche con resultados positivos. Es indudable que la carencia de medios y de recursos fue el principal obstáculo para la lucha contra la piratería. El siguiente ejemplo demuestra el valor de los hombres en esta lucha. En 1564, un grupo de pescadores del famosísimo barrio de San Román en Campeche sorprendido y capturado por una nave pirata. Como era costumbre, los prisioneros eran vendidos como esclavos a las órdenes de distintos grupos que cosechaban palo de tinte en Belice, llegados a Ceilán, parte de la tripulación bajó a tierra para buscar provisiones y agua potable, y los prisioneros, encabezados por Juan Canul, armados de cuchillos, mataron a 8 piratas, al capitán entre ellos, y dueños de la nave regresaron a Campeche, donde fueron recibidos con júbilo y con honores. Un tal Juan Canul. La larga lista de asaltos prosiguió. Fuimos muy acosados, pero no solo Campeche, también pueblos de Yucatán. En enero de 1661, la flotilla del famosísimo Henry Morgan capturó en la bahía de Campeche 2 naves mercantes cargadas de provisiones, sin que nave armada alguna pudiera oponerse. Otro pirata, Juan Cruyés, desembrazó en Sisal, otra vez Sisal, en 1661 y quemó la vigía. Otro golpe seco y sangriento fue del famosísimo Mansfeld, perpetrado en febrero de 1663, llegando por el camino de Lerma. Sorprendió a la guarnición del castillo de San Benito en la playa frente a San Román. De inmediato procedió a demolerlo mientras los defensores se refugiaban en el castillo del Bonete. Durante 1663 también fue capturado en tierra el pirata Bartolomé Portugués. Sabiendo la suerte que le esperaba, logró escapar y recorrer 40 millas por las playas hasta encontrar a un grupo de forajidos recién llegados de Jamaica. Con su ayuda regresó a Campeche, donde capturó una fragata y escapó, pero cerca de la isla de Pinos naufragó. En 1664, los piratas se internaron hasta Chicxulub e Ixil, que saquearon y quemaron, por lo que se ordenó que desde Telchac hasta Sisal se estableciera una vigilancia permanente con un sistema de fogatas que prendieran para dar una rápida alianza. Caso curioso fue el del corsario francés. El corsario es el que tenía una patente de corso, es decir, un gobierno le daba su bandera para navegar por las aguas. Le legitimaban el ser un pirata. Roberto Chevalier, quien dedicó su vida
a perseguir a los piratas ingleses. Saqueó en 1667 la isla de Tris, entonces en posesión de los ingleses, y desapareció de los mares. Sin embargo, ese año un tal Alberto Caballero se casa en Campeche con Inés Salgado, dejando una numerosa familia. Más tarde fue artillero del castillo de San Benito de Mérida. Murió en octubre de 1716 y fue sepultado en la catedral de esta ciudad. Este es el famosísimo Chevalier. Bueno, luego están los Lafitte, que estudian tanta relación en Yucatán y Campeche, que cuando los sacaron de la barataria el tremendo gobernador Claiborne, frente a Galveston, en una isla, hicieron su asiento y lo llamaron Nuevo Campeche. Ellos estaban en perpetua sociedad con un grupo de familias, o vamos a decir de hombres muy prominentes de la península de Yucatán para los saqueos. Se dice, y debe ser con razón, que Pierre Nogent, como se avisa, como se anuncia muchas veces, llegó muerto a Tzilam. Lo llevó su amante Lucía, pero llegó ya muerto. Por eso no es posible, en principio, que haya descendencia en Tzilam de este pirata, que también, de estos dos piratas que fueron míticos, y a los que Morelos les dio una patente de corso para atacar embarcaciones españolas, porque estábamos en los tiempos de la independencia. Yucatán, pueblos de Yucatán, puertos de Yucatán, no solo Campeche, estuvieron muy ligados. Bueno, Yucatán era toda la península, pero digamos, lo que hoy es Yucatán, particularmente Cizal, que era el gran puerto, estuvieron ligados a las actividades de los piratas. Sufrieron sus ataques. No, estamos hablando que de Telchac a Cizal había que tomar medidas porque sufrieron, llegaron, ya como hemos visto, hasta Izamal. Sufrieron ataques. No hubo algún ataque propiamente a la ciudad de Mérida, o no que haya dejado mayor memoria. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo, a lo mejor si le gusta.